Capítulo 5. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes, y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Primera de Reyes 17, 8-16, habiéndose secado el arroyo de Querit, no pasó mucho tiempo para que el Señor hablase una vez más a Elías, pues no era posible que éste pudiese sobrevivir mucho tiempo sin agua para beber. La palabra del Señor llegó a él nuevamente indicándole que debía ir a Sarepta de Sidón, el lugar donde sería alimentando hasta que la lluvia volviera sobre Israel. Hay vestigios de que en Sarepta se habría desarrollado la metalurgia, por tanto, no era casual que Dios enviara a Elías a un lugar donde se purificaba el metal separándolo de las escorias hasta dejarlo listo para su uso. La palabra, Sarepta, proviene de un verbo hebreo cuyo significado es refinar, el cual en su forma sustantiva puede ser traducido como crisol. Esas características de esa ciudad indican lo que Dios pretendía hacer con el profeta al enviarlo allí. En ese lugar Dios quería someter a Elías al crisol para terminar de refinarlo, para que se le desprendieran las escorias de la incredulidad y del materialismo, para afinar su fe y todo lo que fuese necesario afinar en su carácter, a fin de prepararlo para la misión que él quería asignarle en aquel momento crítico de Israel, misión que apenas estaba comenzando. Por tanto, al estudiar la estadía de Elías en Sarepta, veremos cómo Dios dará un paso más en el proceso de refinamiento de su profeta, proceso que habría comenzado en Galaad, su lugar de origen. Había continuado en su estadía en Querit, y continuaba ahora en Sarepta. Ese proceso de Dios con Elías nos enseña que Dios nunca termina de trabajar en nuestras vidas. Cuando alcanzamos cierta estatura espiritual, nosotros solemos pensar que ya no hay más que aprender o recibir del Señor. Pero ciertamente la obra que Dios hace en nosotros es permanente y continuará hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, Efesios 4:13. Elías ahora está ante un problema de subsistencia, sus necesidades eran de alimento, de agua y de vivienda, y aunque él era un hombre rústico, acostumbrado a vivir en lugares agrestes como Galaad y Querit, Dios lo trasladaba a Sarepta con dos propósitos: primero, protegerlo de Acab, y segundo, guardarlo del juicio terrible que se ejecutaba sobre Israel. Dios estaba sometiendo a Elías a ese proceso porque tenía grandes planes con él. No en vano Elías llegó a ser considerado el profeta por excelencia, el prototipo de los profetas que vendrían. Por ello, cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos, la Biblia dice, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús, Lucas 9:30, lo que habla con gran elocuencia del valor que junto a Moisés, Elías tenía para Israel y su identidad religiosa. El legislador tenía un papel preponderante por haber establecido la ley que regulaba la vida civil, jurídica, política y religiosa de Israel. El profeta, por su parte, jugaba un papel de igual relevancia para la identidad religiosa de la nación. Sus hazañas en la restauración del culto al Señor y su ética lo convirtieron en el profeta por antonomasia en la nación de Israel.
Pero por grande que fuese Elías, y por sobresaliente que haya sido su ministerio, el apóstol Santiago lo describió como un hombre con debilidades como las nuestras, Santiago 5:17. O sea que Elías como nosotros necesitaba comer, beber, dormir, etc. Elías, pese a haber hecho una obra poderosa en su época, no era ajeno a las necesidades propias de la subsistencia humana. Todos necesitamos algunos bienes materiales indispensables para la vida, y por eso Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, incluyó la célebre petición: danos hoy nuestro pan cotidiano, Mateo 6:11. Petición que está precedida por otras peticiones mucho más sublimes, pues antes el Señor había dicho: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. A la mentalidad occidental le cuesta asimilar que después de estar diciendo que la voluntad del Señor sea hecha y que su reino venga, se diga: y dame el almuerzo también. Ante eso, nosotros señalaríamos una ruptura de la atmósfera sublime. Pero esa ruptura no existía en la mentalidad del Señor Jesús, quien veía al ser humano como una totalidad. La idea de que lo material es lo de abajo y lo espiritual lo de arriba, tiene sus raíces en el gnosticismo de los primeros siglos, el cual, más tarde se convirtió en maniqueísmo, y luego fue elevado por Tomás de Aquino a dogma de la Iglesia Católica, el cual prevalece hasta hoy. Gracias al sustrato católico romano en la cultura de nuestros pueblos, esa idea ha permeado en la doctrina y el vocabulario de la cristiandad evangélica latinoamericana, donde aún pervive. Sin darnos cuenta, cuando decimos, esto es lo espiritual y eso lo material, o cuando hablamos de trabajo espiritual y trabajo material, o de familia en la sangre y de familia espiritual, seguimos sosteniendo esa dicotomía del maniqueísmo. Según el apóstol Juan, creer esas ideas es negar al Hijo, por lo que advierte: todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, 1 Juan 2:23. Aún con esa claridad escritural expresada por Juan, muchos seguimos sosteniendo esas ideas irreflexivamente, y eso nos dificulta comprender por qué el Señor Jesús, después de decir: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, de pronto dijo: danos hoy nuestro pan cotidiano. Si la Biblia no diera testimonio de que el Señor Jesús hizo esa oración, muchos la calificaríamos como una oración poco espiritual. La obra de Dios necesita recursos materiales para marchar, los locales que ocupan las iglesias no son gratuitos, los servicios de agua, electricidad y telefonía tampoco lo son, los colegios y universidades no educan gratis a nuestros hijos. Las necesidades del ministro y su familia no se suplen gratis, y tampoco es ético que lo procuremos o que siquiera lo soñemos. Las iglesias necesitan dinero para adquirir terrenos, construir edificios, comprar equipos de sonido, pagar salarios y cubrir costos de operación, entre otras cosas. Aunque se trata de la obra de Dios, la cual decimos que se hace por fe, las iglesias necesitan la provisión de Dios para continuar trabajando. Entonces, ¿cómo es que se hace la obra de Dios por fe? Elías no tenía una confusión, ni un vacío teológico, él tenía hambre y sed. El arroyo que lo había hidratado los últimos meses, ahora estaba seco, y además, Dios le dijo: ve ahora a Sarepta de Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer, Primera de Reyes 17:9. Eso sonaba bien, y quizá el profeta alegre dijera: qué bien, allá está la comida. Pero no era tan fácil como sonaba, pues Elías aún tenía otro problema: de Querit a Sarepta había 120 kilómetros de distancia. Esto significa que a Elías le esperaba una larga caminata por el desierto, bajo un sol abrasador y sin agua. No hace falta mucha imaginación para saber que el profeta llegaría a Sarepta en un estado muy deplorable. Pero ¿cómo se hace la obra de Dios por fe? Pues aunque todos decimos hacer la obra de Dios por fe, no todos dependemos realmente de Dios. Las iglesias cuyos ministros dependen de Dios se reconocen porque sus necesidades siempre son mayores que sus recursos. Asimismo, a Elías le aguardaba un largo desierto cuando el arroyo ya estaba seco. Y además, los cuervos no irían tras Elías con carne y pan por aquellos 120 kilómetros, porque estos fueron el medio que Dios usó para proveer a Elías en Querit, pero ahora que Dios lo ha sacado de allí, el profeta tendrá que esperar nuevas instrucciones de Dios.
Este pasaje nos enseña que Dios tiene maneras extrañas de proveer para su obra. Cuando en el ministerio enfrentamos desafíos financieros y pensamos en maneras de obtener recursos para la obra, nuestras opciones suelen ser buscar una empresa o entidad que patrocine los proyectos o buscar personas con solvencia económica que apoyen. Pero esas son formas humanas de buscar fondos, las formas en que Dios provee a su obra son distintas. Ya que hemos presenciado cómo las necesidades elementales abatían al profeta Elías y observado sus debilidades humanas en las Escrituras, en este capítulo revisaremos los métodos usados por Dios para mantener a salvo de la persecución, suplir las necesidades de techo y alimentación del profeta, y cómo Dios siempre honra la obediencia de sus siervos. En primer lugar, Dios protege y alimenta a su profeta en la cuna de Baal. Los planes de Dios para Elías eran contrarios a la lógica humana. El Señor le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Y Sidón, aparte de ser la cuna del culto a Baal, era la tierra de Jezabel, la reina malvada de Israel, la cual era hija de Ed-Baal, el rey de Sidón, la cual, al casarse con Acab, trajo el culto a Baal a Israel. De acuerdo a nuestra lógica, Dios nunca habría enviado a su profeta a Sidón. Para nosotros habría sido más fácil pensar que Dios enviaría a Elías a una aldea en una montaña donde vivían 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal para proteger su integridad y proveerle alimento y agua. Pero como Dios no obra de acuerdo a la lógica de los hombres, mandó a su profeta a Sidón, donde estaba el trono de Satanás. Elías, que había sido alimentado por cuervos, animales carroñeros, impuros según la ley, en los meses anteriores, sabía que Dios usa métodos alejados de la lógica humana, y había aprendido a creerle y obedecerle. Y a cambio, aquellas aves carroñeras le llevaban carne fresca y pan, dos alimentos totalmente ajenos a la carroña con que los cuervos se alimentan. Dios usa métodos que nosotros no imaginamos para demostrarnos que las necesidades de su obra son suplidas por Él y no por el hombre. Por eso, mientras Jezabel hacía todo lo posible por desarraigar de Israel el culto al Señor, Dios mandaba a Elías hacia la misma cuna de Baal para que fuera alimentado por una viuda de Sidón, por una compatriota de Jezabel. Con esa medida, además de alimentar a su profeta durante la hambruna, Dios seguía protegiendo a Elías de su enemiga jurada Jezabel. Dios sabía que ni a Acab ni a ella se les ocurriría buscarlo en Sidón. Si acaso lo buscarían en Egipto, en Siria, en Moab, en Edom, en Fenicia y en Filistea, pero nunca en Sidón, porque era la cuna del paganismo que él combatía. Y Elías emprendió el viaje, y luego de varios días de caminata se encontró en la puerta de la ciudad con una viuda que recogía leña para cocinar la última ración de pan que comería con su hijo, para luego esperar la muerte, porque allí se acababa todo para ellos. Palabras fatales y de desesperanza que la viuda misma le dijo al profeta al momento de su encuentro. Quizá la gente rica ya había huido hacia el norte, o hacia Egipto, que era el granero del mundo en esa época. Pero esa opción solo era posible para la gente que podía costearse el viaje y vivir 3 años comprando comida en el extranjero. Pero Dios escogió a esta viuda pobre y vulnerable, que con dificultad alimentaba a su hijo, para que sustentara a Elías. De eso hablaba Pablo a los Corintios, cuando escribió, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. 1 Corintios 1, 27-29, palabras que explican por qué a Dios le gusta usar a las personas más pobres para proveer a su obra. En la Biblia nunca vemos a Dios buscando los recursos para su obra en los tesoros de los millonarios, sino que vemos a Dios buscando entre las personas desposeídas, las cuales, de su pobreza dieron todo lo que tenían, aunque eso fuera su único sustento. Ese era el caso de esta viuda, la cual, de su última ración de harina y aceite alimentó al profeta de Dios. En el Nuevo Testamento se narra un episodio que dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre, Lucas 21:1, 2. Y Jesús, que solo observaba, dijo, les aseguro, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás.
Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Lucas 21:3. Dios siempre se ha agradado de la ofrenda del pobre, incluso, en la Biblia se narran casos en los que Dios usó a comunidades pobres para proveer para el avance de su obra. Ese era el caso de las iglesias de Macedonia, de las cuales Pablo dijo, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. 2 Corintios 8:2. Para exhortar a los corintios, cuya ciudad era rica pero sus ofrendas pobres, Pablo les habló de la generosidad de los empobrecidos macedonios, diciendo, soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. 2 Corintios 8:3, 4. En segundo lugar, Dios siempre provee de donde nosotros ni siquiera imaginamos. El ministro de Dios debe confiar solo en su Dios y no en la condición social de su membresía. El pastor que, basándose en que en su iglesia hay profesionales o ejecutivos de empresas, piensa que tendrá solvencia financiera, se engaña a sí mismo, porque esas personas son las que menos dan para la obra, pues por sus estilos de vida son los que más endeudados están. En cambio, suele pasar que aquellas humildes hermanas que venden en el mercado, y que llegan al culto con el delantal puesto aún, o los obreros que llegan con sus uniformes de trabajo al culto, son los que dan generosamente. Por tanto, no nos engañemos porque llegó don fulano, el doctor, la licenciada, o el ingeniero. Dios no obra como nosotros. Dios estaba obrando con Elías de un modo que parecía contradictorio a sus propios preceptos, porque mientras las Escrituras reiteradamente hablan del amor de Dios hacia las viudas, los huérfanos y los desamparados, y enfatizan el deber moral de socorrer a tales personas, Dios le dijo a Elías, a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. ¿Por qué Dios lo hacía de esa manera? Si Elías era un hombre en plena capacidad de trabajar, según nuestra lógica, él debía alimentar a la viuda. Pero Dios quiso que ella fuera quien mantuviera al profeta. Obedecer este designio de Dios requería mucha fe para Elías, pues él podía pensar que tal cosa no podía ser, que la mujer apenas podía recoger leña. Pero Elías no actuó según sus propios criterios. Notemos que al encontrarse con la viuda no le dijo que le permitiera recoger la leña. No. Él simplemente le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. 1 Reyes 17, 10b. Y mientras aquella pobre viuda iba por el agua, él la volvió a llamar para decirle, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. 1 Reyes 17, 11b. Y quizá esa actitud a algunos nos suene muy poco caballerosa, muy poco humana y compasiva, y quizá hasta pedante y desconsiderada, pero el profeta no estaba actuando así porque fuera un tirano o un aprovechado, sino en obediencia al modo en que Dios quería cuidar de él, y al obedecer a ese extraño designio de Dios, él llevaba bendición a la viuda. Debo aclarar que el método que Dios usó aquí para cuidar de Elías, no es una puerta que nos invita a ser aprovechados, groseros e insensibles con la gente. Lo que aquí se enseña es que Dios usa métodos muy diferentes a los nuestros, que Él provee para su obra por vías que no imaginamos, y que los planes de Dios no se realizan conforme a la lógica humana. Por todo eso, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, y solo cuando estemos dependiendo de Él, el Señor levantará a las personas que proveerán lo que su obra esté necesitando en ese momento para cumplir su voluntad. Y entonces descubriremos con asombro que Dios usó a las personas en quienes nosotros menos habríamos pensado. En tercer lugar, Elías obedecía el mandato de Dios aunque todo pareciera adverso. Elías salió hacia Sarepta sin saber nada de la viuda que lo habría de sustentar los 2 años siguientes, y quizá mientras caminaba se hacía preguntas como, ¿será una viuda rica? ¿Cómo voy a encontrarla si no sé su nombre? ¿Cómo la hallaré si no sé dónde vive? Pero pese a esas preguntas sin respuesta, él obedeció al Señor y nada lo desanimó de obedecerle. La dinámica entre Dios y Elías en los últimos meses había sido que Dios hablaba y él simplemente obedecía, y cuando él obedecía, Dios le daba la siguiente palabra. Debido a esa forma de trato con Dios, Elías había aprendido a ir paso a paso,
obedeciendo palabra tras palabra, hasta que llegara el momento en que el plan de Dios se revelara en su totalidad. Dios también quiere tratar con usted como lo hacía con Elías. Por eso, si usted está seguro de que Dios le llama a hacer algo, aunque tenga más dudas que respuestas, obedézcalo. Si su proyecto cuesta $30,000 y solo tiene $3, pero tiene la convicción de que Dios le ha dicho que lo haga, comience con eso. Pero asegúrese de que Dios lo envía. Cuando Elías llegó a Sarepta, una viuda recogía leña a las puertas de la ciudad, y la condición en que él llegaba exigía que encontrara a la viuda pronto. Pero ¿cómo sabría él si ella era la viuda escogida por Dios? Sediento y deshidratado por la caminata, él necesitaba agua para beber, por lo cual dijo a la mujer, «Por favor, ¿podrías darme agua para beber?». Y pese a que él le estaba pidiendo su bien más preciado en ese momento, la viuda reaccionó positivamente y fue a traerle agua de inmediato. Ese espíritu de servicio de ella le indicó al profeta que aquella mujer tenía el corazón, la nobleza y la voluntad para actuar. Por tanto, ella tenía que ser la viuda que Dios había escogido para sustentarlo en esa ciudad. Esas personas harán que los milagros sucedan, como esta viuda que hizo posible el milagro que mantuvo vivo a Elías, o como los macedonios que de su pobreza aportaban con generosidad para el avance de la obra. Por tanto, no debemos reposar en la riqueza de los ricos, sino en la generosidad de los muchos pobres que dan por encima de sus capacidades. Pablo decía que los macedonios dieron, aún más de lo que podían, y ante esas palabras quizá nos preguntemos, ¿cómo era posible que dieran más de lo que podían? Según las leyes de la contabilidad nadie puede dar más de lo que tiene, pero Pablo dijo que los macedonios lo hicieron. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Gracias a su corazón generoso. Esto queda confirmado en esta historia que estudiamos. Una vez que Elías reconoció a la viuda, fue más allá, y le dijo, «Ya que me traerá agua, tráigame también un pedazo de pan», a lo que la viuda respondió, «Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro». 1 Reyes 17, 12a. Esa respuesta, además de indicar que aquella pobre viuda ya lo había identificado como un israelita que servía a un Dios diferente al de ella, también nos muestra su evidente pobreza. Y aquella viuda agregó, «Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre». 1 Reyes 17, 12b, y el profeta entendió que ella ya había perdido toda esperanza. Pero aún con sus ánimos caídos, y sabiendo que él era un extranjero con quien no compartía ni su religión, ella fue a traerle agua y a prepararle un pan, lo cual mostraba su buena voluntad. ¿Qué habrá sentido Elías cuando la mujer le dijo, «Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite, y salí a buscar esta leña para cocinar el último pan para mi hijo y para mí, y luego morirnos de hambre»? Posiblemente se preguntó cómo esta mujer podría alimentarlos si sus recursos habían acabado. Ese encuentro le mostró que debía seguir dependiendo de Dios. Y en cuarto lugar, obedecer a la palabra de Dios siempre produce certeza. Y Elías con mucha seguridad le dijo a la viuda, «No temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes, y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». 1 de Reyes 17:13. Y como la obra de Dios se mueve por fe, y la fe no mira las circunstancias sino al Dios que controla las circunstancias, Elías había llegado a aquel lugar para cambiar las circunstancias de aquella mujer. Mientras la viuda decía, «Este es nuestro último bocado y nos morimos», el profeta le decía, «No temas, el Señor dice que la harina y el aceite no escasearán». Y así, por la intervención de Elías, quien solo estaba obedeciendo a Dios, lo que se creía que era lo último, realmente fue el principio. La harina y el aceite de la viuda se multiplicaron por muchos días, porque Dios es fiel para proveer de la nada y para abrir puertas donde no hay. Él es el Dios que cambia las circunstancias, y nunca nos abandonará. Las palabras del profeta eran una promesa directa de Dios para la viuda y su hijo,
pues Elías dijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera de Reyes 17:14. Dios le estaba prometiendo a la viuda el alimento diario durante la sequía si obedecía a su palabra. La viuda debía tomar una decisión. Por una parte, ella podía pensar que al entregar su último bocado a ese desconocido, ella y su hijo morirían antes de tiempo, pero por otra parte, podía creer a las palabras del profeta y asegurar con su último bocado su futura subsistencia. Todos en algún momento nos vemos ante esta disyuntiva: ¿creemos o no creemos en Dios? Ahora bien, ¿creemos que Dios bendice a los que aportan para su obra, o no? ¿No despojamos a la gente de su sustento cuando le pedimos que apoye la obra de Dios? Quizá para aquellos que se encuentran en municipios muy pobres, sea fácil llegar a pensar que en vez de recoger ofrendas de los hermanos, las iglesias deberían brindarles alguna ayuda a ellos. Por eso pregunté, ¿creemos o no creemos en Dios? Si usted cree que cuando los hermanos aportan para sostenerlo a usted, les está quitando lo poco que tienen para su sustento, y no cree que Dios les recompensará, váyase a trabajar, sosténgase usted solo y no les pida nada. Pero si usted cree que la palabra de Dios es verdadera, entonces crea que el que tiene más necesidad es el que da para la obra, y que cuando lo hace, el Señor le bendice. El siervo de Dios no debe apenarse de recoger ofrendas en la congregación, por pobre que ésta sea. Al contrario, al no hacerlo se daña a la gente. Más bien imitemos a Pablo cuando decía a los corintios, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas. Cuando yo vaya, Primera de Corintios 16:2. Pablo sabía que esa es la forma en que Dios bendice a la iglesia, y por eso les animaba a socorrer a otras comunidades cristianas necesitadas, diciéndoles: en las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan. Segunda de Corintios 8:14, y para apoyarlo le citaba la escritura de Éxodo que dice, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria, Éxodo 16:18. ¿Y entonces creemos o no creemos en Dios? Elías estaba frente a la viuda que lo sustentaría por una larga temporada, una viuda que no creía ni servía al Dios de Israel, una viuda que servía a Baal. ¿Quién podría pensar que Dios usaría a una mujer pagana para dar el sustento para el profeta? Otra vez constatamos cómo Dios obra de maneras extrañas. Dios, a la vez que abatía con su juicio a Israel, trataba también con esta mujer. No sabemos cuánto tiempo de aquella sequía había transcurrido hasta el momento en que el arroyo se secó y Elías tuvo que salir hacia Sarepta. La escritura solo dice, algún tiempo después, se secó el arroyo, Primera de Reyes 17:7. Pero ¿cuánto tiempo era eso? No lo sabemos a ciencia cierta. El teólogo inglés J.B. Lightfoot decía que la expresión, algún tiempo después, en la Biblia se usa para referirse a un año. Pero en verdad, ¿cuánto tiempo representa esa expresión? Si hubiera sido un año como afirmaba Lightfoot, aquella viuda habría clamado muchas veces a Baal sin obtener respuesta, por lo que estaría desencantada de su religión. Elías, sin conocer la frustración de la viuda, apareció y le dijo, no se te van a agotar la harina y el aceite. Y ella, que quizá había oído que unos 500 años atrás el Dios de Israel había secado el Jordán para que su pueblo pasara en seco, pudo pensar que dado que Baal no le respondía, podía probar suerte con el Dios de Israel. Y decidió obedecer al Dios de Elías. Así pues, la viuda se fue a su casa a cocinar el pan según las instrucciones del profeta. Primero hizo el panecillo para Elías y se lo llevó, y regresando a su casa, del resto de harina y aceite hizo pan para ella y su hijo, y comieron. Y entonces la viuda constató que un milagro sucedía: a medida que ella usaba el aceite y la harina, los recipientes nunca se vaciaban. La Biblia no explica si el jarro exudaba aceite, ni cómo la tinaja producía harina. Lo cierto era que la viuda usaba la harina y el aceite para cocinar cada ración, y a la hora de la siguiente comida, ahí estaban el aceite y la harina. Así,
Aquella viuda que llevaba tiempo clamando a Baal sin recibir ayuda, conoció al Dios de Israel y vio cumplidas sus promesas. Dios obra diferente en cada caso y con cada persona. Años después, Eliseo hizo un milagro similar en favor de otra viuda, segunda de Reyes 4, 1, 7, a la cual se le permitió llenar varias tinajas y vender el aceite para pagar una deuda que la agobiaba y obtener dinero para vivir ella y sus hijos. Pero en este caso, Dios quería que Elías y sus anfitriones dependieran de él cada día. Por esa razón, la tinaja de harina y el jarro de aceite de esta viuda nunca rebalsaron. El profeta y la viuda con su hijo siempre tuvieron la provisión suficiente para un último bocado. Elías no le dijo: consigue tinajas y jarros prestados para llenar y vamos a vender aceite y harina. El plan de Dios para ellos era que cada día solo tendrían harina y aceite para el último bocado de los 3. Al obrar de ese modo, Dios quería que cada día fuera un nuevo paso de fe. De esta palabra aprendemos 2 lecciones. Primera, que Dios siempre nos dará lo necesario. Él no ha ofrecido ni para sus hijos, ni para sus siervos, las cantidades fabulosas que anuncia la teología de la prosperidad. Dios no promete hacernos millonarios por estar en el ministerio o por ser cristianos. Lo que Dios sí ha prometido es que a aquellos que le obedecen y le sirven, el alimento diario nunca les faltará. Y segunda, que Dios irá supliendo las necesidades a medida que su obra avance. Por eso a las iglesias nunca les sobra el dinero, siempre tienen solo lo necesario, y solo cuando surge una nueva necesidad, Él provee de nuevo. Por eso Elías y la viuda con su hijo dependieron de Dios día tras día. Y así también Dios quiere que nosotros esperemos su provisión de cada día. Los reportes de ofrenda de cada día de culto, desde el inicio de mi ministerio en la ciudad de Santa Ana, el 14 de abril de 1980, hasta la fecha, los cuales aún conservo, dan testimonio de esa forma de obrar de Dios. Las primeras ofrendas recogidas en aquella naciente iglesia eran de 25 centavos de colón. El colón fue la moneda oficial de El Salvador hasta el 2001, año en que se adoptó el dólar estadounidense, los días de semana, y de 75 centavos los domingos, las cuales equivalían a 3 y 8 centavos de dólar, respectivamente, al cambio de hoy. Eso se necesitaba, eso Dios nos daba. Luego vinieron los retos, y como siempre, todo se hizo sin tener el dinero en la mano. Primero fue poner un programa radial, no teníamos el dinero, pero dije, hagámoslo, y el Señor suplió. Luego tuvimos que salir de un local donde no pagábamos nada a uno donde pagaríamos renta. Igualmente el Señor proveyó. Luego vinieron retos más grandes y el Señor proveyó para cada uno. Nunca sobró, tampoco hoy sobra, y sé que nunca sobrará. Hay ministros que se meten en líos porque se emocionan con un terreno que les gusta para la iglesia, lo adquieren y comienzan a construir, pero a los pocos meses se los embargan y cuando alguien indaga sobre lo sucedido, se escudan diciendo que la iglesia es pequeña y no puede pagar. ¿Pero por qué no pensaron antes en eso? Y a eso quizá respondan, ¿por qué actuamos por fe? Pero es obvio que la fe les falló. Entonces, ¿por qué fracasaron? Porque la fe actúa sobre la palabra de Dios y no sobre nuestras emociones. Por tanto, no se trata solamente que un terreno sea bonito y bien ubicado. Es necesario conocer la voluntad de Dios sobre esa propiedad. Si Dios no ha dicho nada, es mejor no meterse en problemas financieros que solo dañarán el testimonio de la iglesia. El Señor no está comprometido a apoyar nuestras fantasías y vanidades, ni nuestro orgullo, ni nuestra mala administración. Él ha prometido apoyarnos en todo lo que hagamos obedeciendo a su palabra, pero si nuestra motivación no es correcta, no contemos con Él. Dios no tiene por qué satisfacer nuestros anhelos de grandeza, ni necesita confirmar su gloria enriqueciéndonos a nosotros. Más bien, Dios quiere que así como Elías y aquella viuda con su hijo dependían de él día a día, nosotros también dependamos de su provisión diaria. Dios quiere ser nuestra seguridad y nuestro sustento, y si nosotros se lo permitimos, Él cuidará de nosotros como lo hacía con Elías, que mientras la tierra perecía de hambre, en la casa de la viuda siempre hubo lo necesario. Nunca hubo abundancia, pero sí lo necesario. En Dios siempre hay seguridad, pues mientras la viuda, decía, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre.
Primera de Reyes 17:12, Dios a través del profeta decía, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera de Reyes 17:13, 14. Ojalá aprendamos a depender de Él cada día y que Él sea nuestro seguro.